Buen día, mi nombre es Enrique Méndez, estoy cursando el tercer semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en este video les voy a explicar las generalidades de los huesos del cráneo. Bueno, aquí tenemos el cráneo. Primeramente vamos a empezar a hablar con los huesos de la bóveda craneal, toda la parte superior. Entonces, primero tenemos en la parte anterior, que es la parte de enfrente, el hueso frontal. Este, como podemos ver, es un hueso plano que articula con los huesos parietales, el etmoides y esfenoides, que están por la parte endocraniana, por la parte de adentro. Como podemos ver, este hueso por la parte de abajo articula con los huesos nasales, estos, el cigomático y el maxilar, este hueso. En el hueso frontal, podemos ver que por su parte exocraniana, la parte de afuera, posee una lámina vertical con una convexidad, esta convexidad de aquí, la cual va a corresponder a la frente. Esta lámina posee unos bordes supraorbitarios, estos que podemos ver aquí, los cuales tienen agujeros supraorbitarios que van a dar paso a los nervios y vasos supraorbitarios o frontales laterales. Aquí podemos ver el agujero supraorbitario del lado izquierdo y del lado derecho. Aquí podríamos observar en un dibujo más detallado la sutura coronal, que es la articulación con los dos parietales, ¿sí? La sutura va a estar en forma como corona, como lo dice su nombre, con los dos parietales, que van a ser estos dos huesos. Hablando de los parietales, estos huesos, como podemos ver, son pares. Tenemos uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Estos huesos también son considerados planos y articulan también con el hueso occipital, que lo podemos ver en la parte de atrás, en la parte posterior del cráneo. El hueso temporal y el ala mayor del esfenoides articulan de igual manera con los parietales, que el hueso temporal sería este de aquí. En la parte superior de la bóveda craneana podríamos observar la sutura sagital, que esta sutura va a estar medialmente separando a los dos huesos parietales. También estos huesos poseen unas líneas temporales, una superior y una inferior, que estas van a constituir el perímetro de la fosa temporal, ¿sí? La fosa temporal va a ser esta fosita de aquí. Aquí tenemos el hueso temporal. Este también es un hueso par. Tenemos uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Este se encuentra en la porción lateral, media e inferior de la base del cráneo. A este, por su cara exocraniana, la parte de afuera, se le identifican tres porciones. Primero, una porción posterior, que va a ser el proceso mastoideo. Este se localiza detrás del meato acústico y articula con el occipital y el parietal. Podemos ver que este es el meato acústico. Se lo podemos ver bien del otro lado. Tenemos el proceso mastoideo, la apófisis mastoidea y detrás del meato acústico. Luego tenemos la porción medial o meato acústico, que sería este que les acabo de demostrar, el cual se forma por el hueso timpanal y la escama del temporal. Y por último tenemos la región o la porción anterior, que va a ser la escama, junto con el proceso cigomático. Está de aquí. Y este sería el proceso cigomático. Del otro lado podemos ver la escama y su proceso cigomático. En la parte posterior de la bóveda craneal tenemos el hueso occipital. Este, a diferencia de los temporales y los parietales, pero al igual que el frontal, es un hueso impar. Este podemos observar que está localizado en la parte posterior inferior del cráneo. Aquí podemos observar la sutura lambdoidea. Sería la unión entre el hueso occipital y los dos parietales. Iría junto con la sutura sagital, se divide para dividir los parietales del occipital. En él podemos observar la protuberancia occipital externa. También puede ser conocida como occipucio. Y debajo de esta protuberancia veremos las líneas locales superior y la inferior. Tenemos aquí la protuberancia
Y aquí las líneas locales, superior, inferior. Aquí, entre el temporal, el parietal y el frontal, podemos observar que se inserta otro hueso. Este viene siendo el ala mayor del esfenoides, el cual su cuerpo se encuentra de manera endocraniana y forma parte del piso medio de la base del cráneo. De los huesos del macizo facial, tenemos de este lado el hueso cigomático, el cual es un hueso par y lo podemos ver que está articulado con el temporal, el maxilar, el frontal y el ala mayor del esfenoides. Este hueso posee una apófisis temporal que junto con la apófisis cigomática del temporal crean el arco cigomático. Aquí no lo podemos ver ya que aquí está roto. Este hueso forma la pared lateral de las cavidades orbitarias junto con el maxilar. Como podemos ver, aquí se encuentra el agujero cigomático facial. Enseguida del cigomático tenemos el maxilar. Este también forma parte de las cavidades orbitarias, formando la pared medial de ellas. También forma parte de las cavidades nasales. Este es un hueso par, posee su apófisis cigomática. Dentro de las cavidades orbitarias forma el piso de ellas. Aquí. Y debajo de estas cavidades tiene un agujero infraorbitario, por el cual pasa el paquete neurovascular infraorbitario con el nervio facial y el maxilar. Aquí lo podemos ver del lado derecho y aquí del lado izquierdo. Junto a las cavidades orbitarias, en la parte medial está la apófisis frontal del maxilar y estas son las que forman la pared medial de las cavidades orbitarias. E inferiormente tenemos el borde alveolar, en los cuales se van a alojar las raíces de los dientes. Aquí tenemos los huesos nasales. Están ubicados de manera medial por debajo del frontal, entre los procesos frontales del maxilar. Estos constituyen la porción anterior del techo de las cavidades nasales. Dentro de las cavidades orbitarias podemos apreciar los huesos lagrimales, también llamados unis. Está situado en la porción anterior de la cara medial de cada cavidad orbitaria, entre el frontal, el etmoides, que está por dentro, y la maxila. También podemos ver la formación de ciertos agujeros o forámenes que se forman gracias al cuerpo del esfenoides. Podemos observar el conducto óptico, las dos fisuras orbitarias, la superior de este lado y la inferior, y los agujeros etmoidales anterior y posterior. Ahora, viendo el cráneo desde una vista inferior, lo primero que podemos notar a simple vista es este agujero grande de aquí. Este es el foramen magno. Aquí se va a insertar el atlas para dar inicio a las vértebras cervicales. Por dentro de este se encontrará la médula oblonga o bulbo raquídeo y entrarán algunas arterias, plexos venosos vertebrales y saldrán raíces espinales de los nervios accesorios. Inmediatamente adelante del foramen tenemos la apófisis basilar. Por detrás de este foramen vamos a tener la escama occipital, que es donde vamos a poder observar las líneas nucales. A los lados podemos observar las masas laterales, donde van a estar ubicados los cóndilos del occipital, que van a articular con las cavidades glenoideas del atlas para formar las vértebras cervicales. También podemos observar las fosas condilas anteriores, aquí y aquí, y las fosas condilas posteriores, que por las posteriores pasará el nervio hipogloso y una arteria y una vena emisaria. Hacia los lados de la apófisis basilar se encuentran dos agujeritos. Estos son dos agujeros rasgados por los cuales pasa el nervio petroso mayor. Y podemos observar que este agujero está formado por tres huesos. Sería la apófisis basilar del occipital, una parte del cuerpo del esfenoides y la porción petrosa del temporal. Posteriormente a esta porción petrosa podemos observar el conducto o el agujero llamado conducto carotídeo, que se encuentra aquí, por el cual entrará al cráneo la arteria carótida interna, y posterior a este podemos ver otro conducto denominado fosa yugular,
por el cual pasarán los pares craneales el 9, el 10 y el 11, los cuales serían el glosofaringio, el vago y el accesorio respectivamente, junto con una vena yugular interna. Si podemos observar, debajo de la apófisis mastoides tenemos el agujero estilomastoideo, por el cual pasará el par craneal número 7, o mejor conocido como nervio facial. Por delante de este conducto podemos ver un pico que sobresale. Este pico se le conoce como apófisis estiloides, donde se van a insertar 3 músculos diferentes. Por delante del conducto auditivo externo podemos ver una pequeña hendidura. Aquí está el conducto, esta sería la hendidura. Esta se llama fosa mandibular, en la cual se inserta la mandíbula o maxilar inferior. Más anterior al temporal, en el esfenoides, tenemos 2 pequeños agujeritos. Tenemos el agujero oval y el espinoso, este de aquí. Por el agujero oval pasa el nervio petroso menor, el nervio mandibular del trigémino y la arteria meningia accesoria. En cambio, por el agujero espinoso atravesarán algunos vasos meningios medios, un ramo colateral meningio del nervio mandibular. El esfenoides, por su cara inferior, posee 2 láminas de cada lado, una lateral y una medial. Y cada lámina de igual manera tiene su cara lateral y su cara medial. Esta sería la cara lateral de la lámina lateral, la cara medial de la lámina lateral, la cara lateral de la lámina medial y la cara medial de la lámina medial. En la cara medial de la lámina lateral podemos observar la fosa escafoidea y la fosa pterigoidea. Y en la lámina medial apreciamos un pequeño gancho. Entre las 2 láminas mediales podemos ver que están separadas por otro hueso. Este es el hueso Vomer. Este separa las 2 coanas junto con la lámina perpendicular del etmoides. Si lo podemos ver por la parte anterior, la lámina perpendicular del etmoides se extiende hacia atrás con el hueso Vomer, que es este de aquí. Entonces, generalmente estos son los huesos de la bóveda craneal del cráneo. Muchas gracias y esto ha sido todo por mi parte.